bienvenidos a la familia de Brain Tips. El día de hoy les voy a hablar acerca de la microscopía del cerebelo. Empecemos. La estructura microscópica del cerebelo está compuesta por una sustancia gris, también conocida como la parte más externa, y por una sustancia blanca, también conocida como la parte más interna. La corteza cerebelosa, a diferencia de la corteza cerebral, va a constar de unas capas que desde la más externa a la más interna tendremos la capa molecular, también conocida como capa externa, la capa de células de Purkinje, también conocida como capa media, y la capa de células granulosas o capa de los granos. Por sí sola, la capa molecular es considerada la capa más externa de la corteza cerebelosa. Va a tener un grosor aproximado de 300 micras, es la capa más gruesa de todas. En este estrato vamos a encontrar células en canasta o en cesta y células estelares. Además encontraremos las dendritas de las células de Purkinje, los axones de las células granulosas bifurcados en forma de T de forma paralela y las dendritas de las células de Golgi tipo 2. Como podemos observar, las dendritas de las células de Purkinje penetrando a la capa molecular. La capa de células de Purkinje a su vez va a ser la capa intermedia de la corteza cerebelosa. Tiene alrededor de 100 micras de espesor, es la capa más fina del córtex cerebeloso y en ella encontraremos los cuerpos neuronales de las células de Purkinje. Como podemos observar, aquí se encuentran los cuerpos de las células de Purkinje, por tanto, esta será la capa de células de Purkinje. Y por último, tendremos a la capa granulosa, que es la capa más interna del córtex cerebeloso y tiene un grosor aproximado de 200 micras. En ella vamos a encontrar a los glomérulos cerebelosos y también a las células granulosas y de Golgi tipo 2. Ahora bien, una vez finalizado las capas del cerebelo, vamos a hablar de cada una de las células que encontramos en estas capas. Las células de Purkinje fueron descritas en 1837 por el sacerdote y fisiólogo bohemio Johannes Purkinje. Constituyen la neurona principal del cerebelo. Contienen los cuerpos celulares de Purkinje, son células grandes de Golgi tipo 1 que asemejan a un frasco o botella con arborizaciones dendríticas profusas que se extienden hasta la capa molecular. Largos axones que hacen sinapsis con los núcleos cerebelosos profundos o los núcleos vestibulares. También son consideradas células GABAergicas inhibidoras. Los axones de las células de Purkinje contactan con las células de Golgi tipo 2, otras células de Purkinje, las células en cesta y las células estrelladas. Se encuentran dispuestas en una sola capa, son la única neurona del cerebelo que emite axones fuera del cerebelo. En el cerebro humano existen alrededor de 15 millones de células de Purkinje. Las células en canasta se van a encontrar en las profundidades de la capa molecular. Cada axón dará lugar a varias ramas descendentes que rodean los cuerpos de las células de Purkinje en forma de canasta. El axón de cada célula recubre el territorio de 10 células de Purkinje. Una célula en canasta aislada puede alcanzar 200 células de Purkinje. Existen aproximadamente hasta 7 millones de células en canasta en el cerebelo. Las células estelares. Se van a encontrar en las profundidades y partes superficiales de la capa molecular. Pertenecen a la misma clase que las células en canasta. Ambas reciben la misma aferencia y las dos actúan en células de Purkinje. Estas células solo establecen contacto con las dendritas de las células de Purkinje. Las células de la granulosa. Estas células van a medir aproximadamente de 6 a 9 micras. De cada célula van a surgir de 3 a 5 dendritas que establecen contacto sináptico con el glomérulo. Forman el sistema de fibras paralelas. Una sola célula de Purkinje aislada puede recibir hasta 100.000 fibras paralelas. Existen alrededor de 2.200 millones de células de la granulosa. Estos puntos más morados que podemos observar son las células de la granulosa. Las células de Golgi tipo 2 son neuronas grandes, casi del mismo tamaño del cuerpo de las células de Purkinje. Su ramificación dendrítica es 3 veces mayor que el de la célula de Purkinje. Sus axones contribuyen a la formación del glomérulo. Forman un hexágono funcional que incluye alrededor de 10 células de Purkinje. Y existen aproximadamente 4 millones de células de Golgi. Aquí podemos observar una célula de Purkinje, una célula en canasta y una célula de Golgi tipo 2 que la podemos observar que forma parte de la capa de células granulosas.
Y por último tendremos al glomérulo cerebeloso. Son sitios de contacto sináptico entre las fibras cerebelosas aferentes. Sus elementos son aferencia cerebelosa, dendritas de células granulosas, terminales axónicos de neuronas de Golgi, partes proximales de dendritas de Golgi. Su elemento central se denomina roseta terminal y es la terminal axónica de las fibras musgosas. En el siguiente esquema podemos observar las capas que constituyen al cerebelo y cada una de las células que van a conformar a estas capas. Podemos observar que en la capa molecular encontraremos a las células estrelladas y a las células en cesta, que sus axones y sus dendritas van a establecer contacto con los cuerpos de las células de Purkinje. La capa de células de Purkinje va a estar constituida por los cuerpos de las células de Purkinje, mientras que las dendritas de estos cuerpos se van a dirigir hacia la capa molecular. Y en la capa granular vamos a encontrar a las células de Golgi y a las células granulosas, que tanto sus axones como dendritas se van a distribuir a las demás capas. Todo esto conformando lo que vendría a ser la sustancia gris. En la sustancia blanca vamos a encontrar al sistema de fibras trepadoras, al sistema de fibras musgosas y al sistema multilaminado de fibras, del que vamos a hablar más adelante. Ahora bien, el sistema de fibras trepadoras establece sinapsis con dendritas de la neurona principal del cerebelo y dendritas intrínsecas. La aferencia de las fibras trepadoras ejerce un efecto excitador potente en las células de Purkinje y una acción mucho menos intensa en neuronas intrínsecas. Se estima que una fibra trepadora establece de 1000 a 2000 contactos sinápticos con su célula de Purkinje. La estimulación del sistema de fibras trepadoras induce un brote prolongado de potenciales de acción de alta frecuencia de la célula de Purkinje, capaz de superar cualquier actividad en curso de dicha célula. Ahora bien, las aferencias de las fibras trepadoras son las siguientes. La aferencia de una fibra trepadora excita células de Purkinje y neuronas estelares, en canasta y Golgi. El efecto de estas diferentes células ayuda a enfocar la activación de las células de Purkinje en medio de una zona de inhibición inducida por neuronas en canasta, estelares y de Golgi. Las fibras trepadoras excitan de manera directa a las células de Purkinje, mientras que las fibras musgosas lo hacen de manera indirecta. La excitación de las células de Purkinje tiene la modulación de varios circuitos de retroalimentación que inhibirán la actividad de la célula de Purkinje. Cabe recalcar que las vías de las fibras trepadoras conducen impulsos más lentos que las vías de las fibras musgosas. Sin embargo, los potenciales inhibidores de las fibras trepadoras se producen con mayor rapidez a diferencia de los potenciales producidos por el sistema de fibras musgosas. Ahora hablaremos acerca de las fibras musgosas. Al igual que las fibras trepadoras, las fibras musgosas penetran en el cerebelo a través del núcleo de sustancia blanca profundo. Ellas divergen en las folias del cerebelo, en donde se ramifican hacia la capa de células granulosas. Dentro de ella, las fibras se dividen en varias ramas de rosetas terminales que ocupan el centro de cada glomérulo, en donde entran en contacto con dendritas de neuronas granulosas y de Golgi. Se estima que cada fibra musgosa establece contacto con aproximadamente 400 dendritas de las células granulosas dentro de una folia, y cada roseta musgosa terminal entra en contacto con cerca de 20 diferentes células granulosas. Como podemos observar en esta imagen, esta vendría a ser el esquema de una fibra musgosa. Ahora bien, la aferencia de las fibras musgosas van a excitar dendritas de un grupo de células granulosas. La descarga de estas se transmite a través de sus axones, que se bifurcan en forma de T en la capa molecular y entran en contacto con dendritas de las neuronas de Purkinje, estelar, en canasta y de Golgi. Si el haz de fibras paralelas es bastante ancho como para cubrir el campo dendrítico de células de Purkinje, la activación tiene como resultado la descarga de una hilera de células de Purkinje y las células en canasta y estelares relacionadas. La aferencia excitadora de una fibra musgosa de la célula granulosa se convierte en inhibidora a través de dos mecanismos. ¿Cuáles son estos dos mecanismos? Fibra musgosa a dendrita de célula granulosa, a axón de célula granulosa, a dendrita de células en canasta y estelares, a axones de células en canasta y estelares, a cuerpo y dendritas de células de Purkinje. El segundo mecanismo es desde las fibras musgosas a dendritas de la célula granulosa, a axón de la célula granulosa, a dendrita de la célula de Golgi, a axón de la célula de Golgi, a dendrita de célula granulosa. Ahora bien, hablaremos acerca del sistema multilaminado de fibras. Este sistema de fibras descrito incluye
aferentes del cerebelo desde el hipotálamo, aferentes serotoninérgicas de los núcleos RAFE, aferentes noradrenérgicas de los núcleos del locus ceruleus, aferencia dopaminérgica de las neuronas dopaminérgicas mesencefálicas. Ahora hablaremos acerca de los núcleos profundos del cerebelo. Estos están incluidos en la sustancia blanca del cerebelo y son 4 pares dispuestos de lateral a medial. Tendremos al núcleo dentado, que tiene forma parecida o semejante a la del olivo inferior, al núcleo globoso y al núcleo fastigio. Y por acá podemos observar al núcleo emboliforme. Ahora bien, el núcleo dentado se va a integrar con neuronas multipolares y tiene una forma semejante a la del olivo inferior, como podemos ver en la imagen. Recibe axones de las células de Purkinje localizadas en la parte lateral de los hemisferios del cerebelo y colaterales de las fibras musgosas y trepadoras. Las aferencias de la célula de Purkinje es inhibidora, mientras que la aferencia de las fibras trepadoras y musgosas excitan al núcleo dentado. Sus axones se van a proyectar a través del pedúnculo cerebeloso superior al núcleo ventrolateral contralateral del tálamo. Un número relativamente pequeño de axones se va a proyectar a los núcleos intralaminares del tálamo, al tercio rostral del núcleo rojo, el núcleo retículo tegmentario y la oliva inferior. El núcleo interpuesto está compuesto por el núcleo emboliforme, que se va a encontrar localizado en relación medial con el hilio del núcleo dentado, y el núcleo globoso situado medial con respecto al núcleo emboliforme. Los núcleos interpuestos reciben aferencias de los axones de las células de Purkinje en la zona paravermiana del cerebelo, que tienen una función inhibidora, de las colaterales del sistema de fibras trepadoras y musgosas con función excitadora, y estos axones salen a través del pedúnculo cerebeloso superior hacia los 2/3 caudales del núcleo rojo. Un número más pequeño de axones se va a proyectar al núcleo ventrolateral del tálamo y a la oliva inferior. Ahora hablaremos acerca del núcleo fastigio. Este núcleo fastigio se va a ubicar en el techo del cuarto ventrículo y medial con el núcleo globoso. Va a recibir fibras de los axones de las células de Purkinje en el vermis del cerebelo, que tiene una función inhibidora, y también de los colaterales de los sistemas de fibras trepadoras y musgosas con función excitadora. Sus eferencias forman el fascículo uncinado y se unen al cuerpo yuxtarrestiforme. Sus eferentes se dirigen al núcleo vestibular y a los núcleos reticulares del tallo cerebral. Un número pequeño de eferentes fastigiales se proyecta en el colículo superior, los núcleos de la comisura posterior y el núcleo talámico ventrolateral. Supongo que en este punto del video debes encontrarte bastante cansado, por lo tanto te traigo una buena noticia. Este es el último tema de la conferencia, los pedúnculos cerebelosos. Las fibras aferentes llegan al cerebelo a través de 3 pedúnculos cerebelosos: el inferior, también conocido como cuerpo restiforme, el pedúnculo cerebeloso medio, o también conocido como brazo pontino, que va a ser el más grande, y el pedúnculo cerebeloso superior, o también conocido como brazo conjuntivo. En primer lugar tendremos al pedúnculo cerebeloso inferior. Los sistemas de fibras que llegan al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior son los siguientes: el fascículo espinocerebeloso dorsal del núcleo dorsal de Clark, el fascículo cúneo-cerebeloso de los núcleos cuneiformes accesorios, el fascículo olivocerebeloso de los núcleos olivares inferiores, el fascículo retículo-cerebeloso de los núcleos reticulares del tallo cerebral, el fascículo vestíbulo-cerebeloso, el fascículo arqueado-cerebeloso de los núcleos arqueados de la médula oblongada y el fascículo trigémino-cerebeloso de los núcleos espinal y sensorial principal del nervio trigémino. Como podemos ver en esta imagen, el pedúnculo cerebeloso superior es el que va a conectar el mesencéfalo con el cerebelo, el pedúnculo cerebeloso medio me comunica el puente con el cerebelo y el pedúnculo cerebeloso inferior me conecta el bulbo con el cerebelo. Ahora tendremos al pedúnculo cerebeloso medio. Los sistemas de fibras que llegan al cerebelo a través de esta vía son los siguientes: el fascículo pontocerebeloso de los núcleos pontinos, las fibras serotoninérgicas de los núcleos de la RAFE. Y por último tendremos al pedúnculo cerebeloso superior. Los sistemas de fibras que llegan al cerebelo a través de esta vía son los siguientes: el fascículo espinocerebeloso ventral, el fascículo trigémino cerebeloso que proviene del núcleo trigeminal mesencefálico, el fascículo cerúleo cerebeloso del locus ceruleus y el fascículo tectocerebeloso de los colículos superior e inferior. A manera de resumen de la microscopía del cerebelo, tenemos que dentro de las capas del cerebelo está la capa molecular o capa externa compuesta de células estelares o en canasta, y las células en canasta,
la capa de células de Purkinje o capa media compuesta de células de Purkinje y la capa granulosa compuesta de células granulosas y de Golgi tipo 2. Dentro de la sustancia blanca encontramos el sistema de fibras trepadoras, el sistema de fibras musgosas y el sistema multilaminado de fibras. Y por último, los núcleos profundos del cerebelo son el núcleo dentado, el núcleo interpuesto compuesto por el núcleo emboliforme y el núcleo globoso y el núcleo fastigio. Para profundizar sus conocimientos, les recomiendo que vean el video acerca de anatomía del cerebelo en nuestro canal de Braintips. A continuación les presentamos la bibliografía utilizada para que puedan profundizar en sus conocimientos. Los autores de este video son Mauro López de Santis, María Victoria Calunga Alcíbar, Elisa Jurado Jara y quien les habla, Nicole Cerezo Rodríguez. Un agradecimiento especial a nuestro gran tutor, el Dr. Giovanni Cañar Lascano. Te invitamos a que formes parte de la familia de Braintips suscribiéndote a nuestro canal. Nos veremos en el próximo video. ¡Hasta pronto!